Hay hombres que cargan cicatrices de guerra, y hay hombres que cargan cicatrices que jamás deberían haber sobrevivido. En un invierno donde el mar escondía más secretos que los vivos, un cuerpo apareció sobre las rocas del puerto. No fue un accidente, no fue un robo, fue un mensaje, y la única mujer capaz de entenderlo empezó a notar algo imposible. Dos hombres, la misma cicatriz, el mismo silencio, la misma culpa. Ahora, mientras una alianza vikinga amenaza con colapsar desde dentro, Gunhild Steinardóttir descubrirá que algunas verdades no destruyen reinos, destruyen juramentos, porque a veces el verdadero peligro no es el hombre que mató, es el hombre que decidió callar. Dos juramentos, un asesinato y una decisión capaz de condenar a todos. Esta no es una historia sobre venganza. Es una historia sobre lealtades que llegan demasiado lejos y sobre el momento exacto en que mirar a alguien a los ojos se vuelve más peligroso que una espada. Hay muertes que llegan como una tormenta, ruidosas, inevitables, anunciadas por truenos incluso antes de los rayos. Y hay muertes que llegan como la marea baja, silenciosas, graduales, y solo se notan cuando el suelo ya no está donde debería. La segunda muerte de Sigurd Halfdanarsson fue de la segunda clase. El cuerpo llegó al puerto antes del amanecer, incluso antes de que los pescadores encendieran sus faroles, antes de que el viento del norte trajera el olor de la mañana. Estaba sobre las rocas bajo el faro, no arrojado, no tendido por la negligencia de un accidente, depositado. Esa fue la palabra que vino a la mente de Gunhild cuando lo descubrió, horas después. Depositado, como un mensaje sellado, dirigido a alguien en concreto esperando ser leído por la persona adecuada. Los pescadores que lo encontraron se detuvieron, miraron y apartaron la vista. Eso es lo primero que hay que entender sobre ese asentamiento, ese invierno. Había cosas que la gente reconocía y fingía no reconocer. La marca en el cuello de Sigurd, un surco oscuro, demasiado preciso para ser una caída, demasiado profundo para ser una pelea. Era una de esas cosas. Cualquiera que conociera esa marca sabía lo que significaba, y precisamente por eso nadie quería ser la primera persona en pronunciar en voz alta lo que significaba. Nadie, excepto un hombre. Hakon Ulfsson llegó al lugar antes del amanecer. Esto en sí mismo no habría sido extraño. Era el guerrero más cercano al Jarl Eirik, el hombre de confianza que aparecía donde debía aparecer incluso antes de ser llamado. Ese era su don, o quizá su maldición. Pero aquella mañana llegó al puerto no por el camino de la fortaleza. Llegó desde el norte, por la costa, por el mismo tramo de piedras que bordeaba el faro. Gunhild no estaba allí para verlo. Más tarde lo supo por una niña que no entendía lo que había visto, y precisamente por eso lo describió con la brutal precisión que solo permite la inocencia. El hombre grande vino de las piedras. Se detuvo cerca del otro hombre. Se quedó mirando durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Esa frase se quedaría en la cabeza de Gunhild durante días. No el hecho de que él llegara primero, eso podía explicarse. No el camino que tomó. Eso podía ser una coincidencia, pero la duración. ¿Cuánto tiempo necesita un hombre mirando un cuerpo antes de sentirse listo para llamar a otros? La respuesta a esa pregunta iba a cambiar todo lo que creía saber sobre Hakon Ulfsson. Pero eso aún estaba por llegar. Entender a Gunhild Steinardóttir requiere que olvides lo que crees saber sobre las mujeres en ese tiempo y lugar. Olvida la figura sumisa, olvida la sombra. Gunhild era hija de Steinar el Rojo, un carl que murió con la espada en la mano en una batalla que no era suya, por un señor que no merecía su lealtad. Creció viendo lo que la lealtad ciega hace a los hombres, y decidió, en silencio,
que nunca sería ciega de esa manera. Conocía a las personas antes que sus nombres. El Jarl Eirik lo sabía. Por eso la eligió a ella. Cuando la llamó aquella mañana, con la muerte de Sigurd aún fresca como la niebla sobre el puerto, no fue por cortesía, fue por necesidad. La muerte de un hombre del clan Halfdanar sobre las rocas de su propio territorio era una chispa en un bosque seco. La alianza que Eirik había construido tras años de negociaciones cautelosas, de regalos intercambiados y de hijos prometidos, podía desmoronarse en días si alguien, cualquiera, concluía que había sido asesinado antes de que él mismo entendiera lo que había pasado. Necesitaba a alguien que investigara sin parecer que investigaba. Necesitaba a Gunhild y necesitaba a Hakon, porque Hakon conocía la costa, conocía los asentamientos del norte, conocía a los hombres a los que la misión les obligaría a enfrentar. Eran las únicas dos personas en quienes confiaba lo suficiente. Gunhild aceptó sin cuestionar. Pero mientras el Jarl hablaba, ella ya observaba a Hakon, y Hakon miraba al suelo con la intensidad específica de quien decide qué no revelar. Lo archivó. La primera conversación entre ambos tuvo lugar fuera de la cámara del Jarl, con el viento cortando entre las tablas del muro y el humo de los fuegos del asentamiento elevándose pesado en el aire húmedo. Hakon dijo pocas palabras, las suficientes para igualar el juego, las suficientes para no parecer grosero, no las suficientes para revelar nada. Pero había algo en la economía de sus palabras que Gunhild reconoció. No era el silencio de los hombres tímidos, era el silencio de los hombres que aprendieron, por las malas, el precio de hablar demasiado. Conocía ese silencio, había crecido rodeada de él, y sabía que, debajo de él, siempre había una historia. Partieron al amanecer del día siguiente, con 2 caballos, provisiones para 5 días, y la instrucción explícita del Jarl. Discreción por encima de todo. Nada de armaduras pesadas, ningún símbolo de clan demasiado visible. Debían parecer comerciantes, mensajeros, o simplemente 2 viajeros, sin importancia, cruzando la costa helada hacia los asentamientos del norte, donde vivían los hombres del clan Halfdanar, donde había que hacer preguntas con el cuidado de quien planta semillas en un suelo que puede ser piedra o tierra, y solo el tiempo distingue la diferencia. En las primeras horas no intercambiaron palabras más allá de lo necesario. Gunhild observaba. Era lo que sabía hacer, y lo que observó en Hakon no fue lo que esperaba. Había algo en la forma en que movía la mirada por la costa, no el movimiento instintivo de un guerrero buscando amenazas, sino algo más íntimo, casi nostálgico, como alguien que revisita un lugar que conoció en circunstancias muy distintas. Reconocía aquella costa. Estaba segura de ello, y no de la manera en que un hombre reconoce un territorio que ha patrullado. La reconocía como un hombre reconoce un lugar donde estuvo en circunstancias que preferiría olvidar. Esperó. Fue al final del segundo día, mientras preparaban el campamento en un refugio rocoso cerca de la playa, cuando dijo algo que no debía decir. No lo dijo a propósito. Quizá fue el cansancio o el vino amargo que compartían en silencio mientras el viento aullaba afuera. Había mencionado casualmente el nombre del clan Halfdanar, no como una pregunta, solo como referencia, dentro de una observación más amplia, y él dudó. Un segundo. El tipo de pausa que la mayoría de la gente nunca notaría, que se perdería en el ruido del viento y el crepitar del fuego. Pero Gunhild no era como la mayoría. Lo notó y lo archivó. Después de eso respondió con normalidad, con la voz adecuada, las palabras correctas, la expresión adecuada, quizá demasiado perfecto, como alguien que había ensayado esa respuesta no para aquella noche en particular, sino para un día como ese,
Un día que ya sabía que llegaría. Durmió con ese segundo clavado en la cabeza. Y fue esa misma noche, horas después, en el momento más profundo y silencioso del sueño, cuando Hakon murmuró un nombre. No dormía, se llamaba Brandur. Aún no sabía qué significaba ese nombre, pero sabía, con la fría y clara certeza de quien aprende a confiar en su propio instinto antes que en cualquier ser humano, que él era la clave de todo. Hay cicatrices que los hombres muestran con orgullo, las que vienen de batallas, de duelos, de pruebas que confirman quiénes son. Esas cicatrices tienen historias contadas en la mesa, con cerveza, con gestos que reconstruyen el momento para quienes no estuvieron allí. La cicatriz de Hakon no tenía historia. Estaba en el lado izquierdo del cuello, bajando por la mandíbula, larga, antigua, hecha por algo más fino que una espada. La piel alrededor había vuelto a crecer con ese tono ligeramente más claro que el tiempo da a las heridas profundas. Cada vez que Gunhild la miraba, Hakon ya estaba mirando hacia otro lado. No era que la ocultara, era como si ya supiera cuando los ojos de alguien se posaban allí y hubiera entrenado el reflejo de apartar la mirada antes siquiera de darse cuenta de que lo hacía. Preguntó al tercer día, mientras cruzaban un tramo de playa donde el hielo se había quebrado en placas translúcidas sobre la arena oscura. Preguntó sin ceremonias, como preguntaba todo, directamente, sin el suavizante que vuelve una pregunta menos real. Esa cicatriz, ¿de dónde salió? Él no dejó de caminar, no aceleró el paso. Respondió con el mismo tono de quien comenta sobre el clima, de una vieja pelea. Toda cicatriz viene de una vieja pelea. Esta más que la mayoría. Y eso fue todo. La conversación se cerró como una puerta pesada, con ese sonido definitivo que dice, no aquí, no ahora, quizá nunca. Gunhild no insistió. Había aprendido que insistir con ciertos hombres era como empujar una piedra. Gastas energía, la piedra no se mueve y terminas exactamente donde empezaste, solo que más cansada. Pero había algo en su respuesta que la incomodó horas después, cuando ya habían llegado al primer asentamiento del norte y estaban sentados entre extraños, escuchando conversaciones que no eran para ellos. Una vieja pelea. No una batalla, no un combate, no una escaramuza. Todas las palabras que usaría un guerrero, todas las palabras que llevan honor, o al menos la pretensión de honor. Una pelea. La elección era pequeña, podría no significar nada. Pero Sebastián Vega diría que, en ese momento, significaba todo, porque era la primera vez que Hakon elegía la palabra equivocada. La primera grieta en el control. Y las grietas, por pequeñas que sean, siempre son por donde entra primero la luz. Brandur Halfdanarsson. Gunhild tardó 2 días y 3 conversaciones discretas en los asentamientos del norte en descubrir quién era ese nombre. Y cuando lo supo, se quedó largo rato mirando el fuego de un alojamiento ruidoso, con el murmullo de hombres desconocidos alrededor, procesando lo que acababa de cambiar. Lo había cambiado todo. Brandur Halfdanarsson era hermano de Sigurd, el hombre muerto sobre las piedras. No un hermano lejano, ni un simple pariente de sangre. Un hermano de crianza, de batalla, de juramento. Ambos habían servido juntos bajo un mismo señor antes de que Sigurd se estableciera en la costa y Brandur desapareciera. Nadie sabía dónde, nadie sabía por qué, o nadie quería decirlo. Gunhild volvió mentalmente a la noche de la tormenta, al nombre murmurado en sueños por Hakon, a la forma en que lo pronunció, ni con rabia, ni con miedo, con el peso específico de una deuda que no ha sido pagada. Fue a buscarlo donde estaba, afuera, en el frío, apoyado contra la pared de madera del alojamiento, con la mirada fija en el horizonte oscuro del mar.
no dijo el nombre de inmediato. Se quedó a su lado durante un tiempo que pudo haber sido 1 minuto o 10, mirando la misma oscuridad, sintiendo el frío atravesar la lana de su capa. Y luego, sin anuncio, sin preparación, ¿conocías a Brander? No era una pregunta. Hakon no respondió de inmediato, y cuando respondió, la voz salió diferente. No la voz controlada y calculadora de los días anteriores, una voz un poco más baja, un poco más real. Sí. ¿Y Sigurd? Una pausa más larga. También. El viento cortó entre los dos. Gunhild sintió el frío en los dedos, en las rodillas, en la base de la garganta, pero no se movió. Había un momento en el que supo, instintivamente, que moverse podía romper algo. Hakon se volvió hacia él. Él seguía mirando el mar. Llegaste a las rocas antes que los demás. Lo sé. Cerró los ojos. Solo 1 segundo. Pero fue el segundo más honesto que ella había visto en él desde el principio de todo. Sé que lo sabes, dijo al fin. Y así empezó a aparecer la verdad. No como una confesión, no como una confrontación, sino como una puerta que ambos habían estado empujando desde el mismo lado sin saberlo, y que finalmente se dio. La historia que Hakon contó esa noche, en fragmentos, con pausas que Gunhild aprendió a no llenar, no era la historia que esperaba. Era más antigua, más complicada y mucho más dolorosa. 10 años antes, Hakon no era el guerrero del Jarl Eirik. Era un joven sin un clan fijo, vendiendo su brazo a quien lo necesitara. El tipo de existencia que no avergüenza en tiempos de guerra, pero que tampoco construye nada más allá del próximo invierno. Fue durante ese periodo cuando conoció a Brander Halfdanarson. Brander era todo lo que Hakon no era entonces. Risueño, impulsivo, con la seguridad intacta de quien aún no ha aprendido que el mundo puede darse vuelta sin aviso. Ambos pasaron 2 inviernos juntos, sirviendo al mismo señor menor, un hombre cuyo nombre Hakon pronunció una sola vez, y no volvió a repetir. Hicieron el juramento de hermandad, ese que se hace con sangre y testigos, el que no tiene fecha de vencimiento. Después, los caminos se separaron. Hakon se fue hacia el sur. Brander se quedó con los Halfdanar. La vida siguió adelante, como siempre, cobrando sus deudas en silencio. Pero había una deuda que Hakon llevaba cargando desde entonces. Durante el segundo invierno juntos ocurrió una situación, una pelea, sí, esa palabra que eligió cuidadosamente, en la que Hakon cometió un error que le costó a Brander más de lo que debería. No fue traición, fue algo menor y, de alguna forma, peor. Fue negligencia. La cicatriz en el cuello de Brander que Gunhild nunca había visto, pero que ahora entendía que tenía la misma forma que la de Hakon, en el mismo lugar, era prueba de ello. 2 hombres. La misma cicatriz, el mismo momento, llevado de maneras distintas. Cuando Hakon supo que Sigurd había sido asesinado, la noticia le llegó un día antes de que se descubriera el cuerpo, por medio de un mensajero no oficial, un hombre que técnicamente no debería haber existido. Fue al puerto no como el guerrero leal del Jarl. Fue como un hombre que le debía a Brander una deuda de 10 años y que necesitaba mirar al hermano muerto de Brander para entender qué significaba aquello antes de decidir qué hacer con esa información. «Sabías quién había matado a Sigurd», dijo Gunhild. No era una acusación, era una observación. Hakon no respondió. Sospechabas. Silencio. Y fue Brander. El silencio de Hakon fue la confirmación más completa que cualquier palabra habría podido dar. Brander había matado a su propio hermano, por razones que aquella noche todavía no revelaba por completo, pero que Gunhild ya empezaba a reconstruir: tierras, deudas
quizá una traición anterior entre ellos que nadie desde fuera podía ver. Y Hakon había ido a aquellas rocas aquella mañana no para ocultar el crimen, sino para decidir si protegería al hombre al que debía lealtad de sangre, o al Jarl, al que había jurado lealtad con la espada. 2 juramentos, y ninguno encajaba dentro del otro. Aquí es donde la mayoría de las historias tomarían el camino más sencillo, el camino en el que Gunhild decide que la verdad está por encima de todo, que su misión, su lealtad al Jarl, su integridad, exigen que informe lo que ha descubierto, el camino en el que enfrenta a Hakon, la alianza se salva o se destruye, y el secreto se resuelve como consecuencia. Pero Gunhild no era una mujer sencilla, y la noche que lo rodeaba tampoco era una noche sencilla. Guardó silencio durante mucho tiempo, con el frío entre ellos y el ruido amortiguado del alojamiento detrás. Pensó en su padre, en el Karl, que había muerto por una lealtad que no era suya, que había honrado un juramento por encima de su propio juicio y había pagado el precio máximo. Pensó en cómo había crecido prometiéndose a sí misma que jamás haría lo mismo. Y pensó en Hakon, en el peso específico de cargar durante 10 años una deuda imposible de pagar, en lo que significa jurar lealtad a 2 amos cuando todavía eres lo bastante joven para creer que el mundo tiene espacio para todas tus promesas. ¿Por qué me has contado esto?, preguntó al fin. Él se volvió hacia ella por primera vez en toda la conversación, y había algo en sus ojos que ella no había visto antes. No el peso de inviernos enteros como creyó al principio, algo más reciente, más frágil. Porque ya lo sabías, dijo, y porque me cansé de cargar cosas solo para proteger a personas que nunca me lo pidieron. Esa frase atravesó a Gunhild de una forma para la que no estaba preparada. No fue una confesión de culpa, fue una confesión de agotamiento. Lo observó durante un largo momento. La cicatriz, los ojos, las manos grandes que no sostenían nada, extendidas sobre las rodillas como las de alguien que por fin ha soltado algo demasiado pesado. Y tomó una decisión. No era la decisión que el Jarl esperaba de ella. No era la decisión que la misión exigía. Era la decisión que permitiría que Gunhild Steinardóttir, hija de un hombre que murió honrando el juramento equivocado, pudiera mirarse a sí misma a los ojos al acostarse esa noche. Encontraron a Brandur Halfdanarsson 2 días después, en un pequeño asentamiento a 3 horas a caballo de la costa, no escondido, lo cual resultaba casi más inquietante que si lo hubiera estado. Vivía allí como cualquier otro hombre, con el rostro abierto de alguien que no carga culpa, o que lleva una clase de culpa tan profundamente procesada que ya no aparece en la superficie. Gunhild lo reconoció por la cicatriz, la misma forma, el mismo lado del cuello, tal como Hakon había dicho, sin decirlo. La conversación que tuvo lugar entre los 3 aquella tarde, sentados alrededor de una mesa estrecha en un alojamiento sin nombre, con cerveza que ninguno de ellos realmente bebía, fue la conversación más cuidadosa que Gunhild había presenciado en toda su vida. Las palabras eran elegidas como piedras para cruzar un río, cada una colocada con precisión, cada peso evaluado antes de confiarlo al suelo. Brandur no lo negó, tampoco confesó con palabras, pero había una brutal honestidad en la forma en que no lo negaba. Sigurd había hecho algo que Brandur reveló en fragmentos con la voz de alguien que cuenta una historia que debería haber terminado de otra manera. Había entregado información al clan equivocado, había comprometido la seguridad de personas que Brandur consideraba bajo su protección. La muerte de Sigurd, dijo Brandur, había sido una ejecución, no un asesinato. Una distinción que la ley de aquella época y de aquel lugar consideraba en cierto modo válida,
y al mismo tiempo completamente irrelevante. Hakon escuchó todo sin interrumpir, y cuando Brander terminó, hubo un silencio que Sebastián Vega describiría así: el silencio de tres personas que entienden al mismo tiempo que la verdad no simplifica nada, solo amplía el territorio de aquello que todavía debe decidirse. «El Jarl querrá saberlo», dijo Gunhild. «Lo sé», respondió Brander. «La alianza quizá no sobreviva a esto». «Lo sé». Gunhild miró a Hakon. Hakon miró a Brander. Brander miró la mesa. Y entonces Hakon dijo algo que Gunhild no esperaba, no porque fuera sorprendente en sí mismo, sino porque venía de un hombre que había pasado 10 años tomando decisiones solo, sin consultar a nadie, sin pedir permiso. «Déjame hablar primero con el Jarl». Regresaron al asentamiento del Jarl Eirik en silencio. No el silencio tenso del comienzo del viaje, sino uno diferente, más denso. El tipo de silencio que se instala entre personas que saben demasiadas cosas sobre la misma situación y todavía no saben qué hacer con ese conocimiento compartido. La última noche antes de llegar, acamparon en un lugar que Gunhild reconoció, un refugio de piedra no muy distinto al primero, con el mismo viento del norte y el mismo frío que nunca pide permiso. Ella estaba sentada mirando el fuego cuando él se sentó a su lado, no al otro extremo del espacio, como había hecho en las noches anteriores, a su lado. «Podrías haber informado de todo sin decírmelo», dijo. «Cuando hubieras averiguado lo suficiente». «Podría». «¿Por qué no lo hiciste?», pensó antes de responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque había una diferencia entre saber algo y ponerlo en palabras. Y las palabras, en esa situación, tenían más peso de lo habitual. «Porque no mataste a nadie», dijo al fin. «Y porque he visto lo que les ocurre a los hombres que honran el juramento equivocado». Hizo una pausa. «Y porque quería entender antes de decidir». «Mi padre nunca entendió antes de decidir». Hakon guardó silencio un momento. «¿Cómo murió?» «Honrando a alguien que no merecía ser honrado». Otra pausa, más larga. «Yo podría haber hecho lo mismo», dijo en voz baja. «Aquella mañana en el puerto. Podría haber protegido a Brander y haber guardado silencio. El Jarl nunca lo habría sabido. Pero no lo hiciste». «No». «¿Por qué?». La miró con esa expresión que ella había empezado a reconocer, ya no el peso de los inviernos, algo más presente, más inmediato, porque había alguien a quien no quería engañar. El fuego crepitaba entre ellos, el viento seguía soplando afuera, y Gunhild entendió que aquello no era una declaración, era simplemente la verdad, dicha con la economía directa de un hombre que por fin había aprendido que algunas cosas cuestan más cuando no se dicen que cuando se dicen. No respondió con palabras, pero no se alejó. Hakon habló con el Jarl Eirik a la mañana siguiente, a solas, el tiempo suficiente para que Gunhild, esperando afuera, escuchara el silencio de la cámara e imaginara el peso de cada palabra que no alcanzaba a oír. ¿Qué fue exactamente lo que se dijeron? Nunca llegó a saberlo por completo. Lo que sí supo fue el resultado. La investigación se cerró con la conclusión oficial de que Sigurd Halfdanarsson había muerto en circunstancias que no apuntaban a un conflicto entre clanes. Una versión de la verdad cuidadosamente construida para ser lo bastante cierta como para sostener la alianza, pero no tan cierta como para destruir todo lo que la rodeaba. Brander abandonó el asentamiento del norte antes de que terminara el invierno. ¿A dónde fue? Nadie preguntó con suficiente insistencia como para recibir una respuesta. Y Hakon
El guerrero que había jurado lealtad a dos señores, que había cargado una deuda durante 10 años y que había llegado a las rocas del puerto en una mañana cubierta de niebla para contemplar el resultado de decisiones que no eran completamente suyas. Siguió siendo el hombre más leal del Jarl Eirik, con la misma presencia, con el mismo silencio. Pero había una diferencia tan pequeña que solo una persona la notó. Cuando Gunhild entraba en la cámara, él ya no miraba al suelo, y ella había dejado de contar los segundos entre una pregunta y una respuesta. Algunas verdades no te liberan, no destruyen, no solucionan nada. Simplemente cambian la forma en que habitas el mismo espacio que siempre has habitado, con un peso distribuido de otra manera, uno que de algún modo puedes soportar. Gunhild Steinardóttir entendió eso aquel invierno, junto con algo que su padre nunca pudo enseñarle, que entender antes de juzgar no es debilidad, es el único tipo de lealtad que no mata a nadie.